iniciaba Juanqui, pero pues vamos a darle yo. No sé. Vamos a darle yo. A ver, Vamos a darle si yo. estamos aquí 9 personas, ¿se van a leer 9 capítulos o cómo va a ser el modus operandi? Sí, son 9 capítulos, un capítulo por persona. Órale, qué chido, está bien. Bueno, pues, hola chavos. Hola. Espero que Hola. se me esté cortando mucho. Y pues vamos a darle inicio a esto, así como lo hemos estado haciendo, para hacerlo más rápido. Y después, pues, como, pues comentar lo que habíamos dicho acerca del libro que mandamos. Entonces, Juan, ¿quién empiezas tú con el capítulo 1? Dale, pues. Gracias, Juanqui. ¿Puedes dar el 2, Naomi? Capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y a la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada al Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gracias, Naomi. ¿Puedes, Abby, o con el tercero? ¿Pedro o Javi? Digo, Abby o Ay, Javi. güey. ¿Quién es Pedro? Perdón, es que estaba leyendo el inicio. Vale. Ahí va. Sobres, Pedro y Pedro. Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente
serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Ok, Oigan, amigos, Vianey, nada más. No sé si todos estén familiarizados con el libro de Hechos, pero pues se nos pasó, yo creo, hacer una pequeña intro. Digo, en caso que, Juanqui, nos conectamos de nuevo a esta misma liga, ¿sí? Lo estoy viendo en tu chat, cuando se acabe el video. Quedan 3 minutos y medio. Nada más así rapidísimo. El libro de Hechos se trata de el nacimiento de la iglesia. O sea, en ninguna parte de la Biblia antes de esto se nombra la palabra iglesia, ni había la idea de lo que era una iglesia, hasta en Hechos. O sea, el Hechos nos refleja la vida de los primeros cristianos, la vida después de Jesús, y la vida de la iglesia. Nos revela como los principios bajo los cuales debe funcionar una iglesia. Se escribió más o menos por ahí como en el 35. No, se escribió como en el no sé cuándo se escribió, pero toca los tiempos del 35 después de Cristo. Ahora sí. O sea, 2 años después de que Jesús murió. ¿Y quién sigue, Sam? Vianey. Salen ahí, el 4. ¿Cuánto queda de tiempo? 2 minutos y medio. Pues mejor actualiza. Bueno, Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el deunero de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Viviendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de un dedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias, Oigan, Ney. ¿puedo seguir Juan, yo? después... Sí, te iba a decir que tú... Gracias. Sí, es que porque me voy en 11 minutos. Vale. Entonces leemos. Ay, espérenme. No sé moverle la Biblia. Hechos 5. Ahí está. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y colgó los tenis. Tómala. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, Padre Cristo, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto de edad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles
no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por su príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Sorry. ¿Pero qué ha pasado? Javi, Amén. aquí. Elección de 7 diáconos. Vamos bien, ¿verdad? Hechos 6. Ujú. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmullos de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el cual hablaba.
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. ¿Alguien me puede aclarar qué es soliviantar? Soliviantaron. Un segundo. Yo también quiero saber. Soliviantar. Soliviantar. Incitar a una persona que adopta una actitud rebelde o de protesta. Vale. Muy bien. Bueno, volvemos. Vale. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Aleluya. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Wow. Amén. Papo. Ahí voy. Es que no, como que a veces se corta, pero ya. Ahí vamos. Capítulo 7, defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte de sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y le ponían en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le habla en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en los templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muchas gracias, Papo. Amén, amén. Quité la cámara porque me trabo mucho, entonces voy a hablar. No voy a leer el 9. ¿Qué tal si el 9 lo dejamos para mañana e iniciamos con lo del libro?
si quieren quitar sus moods. Sí. Ok, ¿quiénes lo leyeron? Yo. Yo play. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción o hablo de la introducción y luego ya vamos dando nuestras opiniones, ¿vale? Vale. Dale, pues. Bueno, más que nada este libro, bueno, o este capítulo se centra en explicar cómo él inició, pues en la introducción nos habla acerca de cómo él fue y llegó a ser pastor de una iglesia muy grande, de una iglesia que tuviera mucho crecimiento, pensó en estrategias para el crecimiento, pero que el modelo que él tenía era muy diferente a lo que las personas ahorita cristianas o en la actualidad tenemos como pensado. Y él, el modelo de ministerio principal que tenía era un hombre que pasaba tiempo con 12 discípulos solamente. Jesús no buscaba masas, no le interesaba venderse a masas, sino que a través de lo que él daba, porque hablaba fuerte, no era así como ustedes digan, muy como hablamos nosotros, ¿no? Les hablamos con mucho amor y todo eso. No, él era de que si me vas a seguir, vas a seguirme. Y a través de la obediencia de sus 12 discípulos, pues cambió el rumbo de la historia. Entonces, como vemos aquí, o sea, como vemos en Hechos, yo creo que tiene mucho que ver, porque a causa de la obediencia de sus apóstoles que estuvieron con él, como leíamos en Juan, cómo estuvo Jesús con sus apóstoles, y cómo los amaba y cómo hablaba con ellos y tenía una relación más íntima con ellos, pues a causa de eso y de la obediencia que ellos tuvieron con él, pues cambió todo el rumbo de la historia y ahí es como nace pues la iglesia, ¿no? La iglesia primitiva y todo eso. Entonces, aquí nos habla más que nada y creo que todo el libro se centra en eso, en el sueño americano, que es acerca de cómo se vive actualmente la iglesia. La iglesia ha cambiado mucho su manera de ser e incluso se atreve a decir que es antibíblico lo que se hace en la iglesia de ahorita. Y yo sé que puede sonar algo fuerte y a mí se me sonó súper fuerte y yo decía, ¿cómo puede decir eso? Pero cuando lo dijo fue como, wow, o sea, ya cuando lees un poquito más te das cuenta que tiene razón. Entonces, primero, pues se dividen en varios subtemas y nos habla acerca de pues las misiones, de las misiones que él alcanzó a ir a países donde se reunían secretamente, donde estaban en lugares súper pequeños y un grupo pequeño de personas y que solo tenía una Biblia en mano, o sea, que no necesitaban ni luces, ni chorrocientos de mil cosas de comodidades, sino que con tener nada más la Biblia en su mano, ellos eran apasionados, eran fieles y a pesar de las circunstancias que vivían, pues estaban juntos, ¿no? Eso es la primera que habla. Y la segunda dice que habla de la escena completamente diferente que está viviendo en su iglesia estadounidense. En su iglesia, pues dice que está en un edificio que cuesta como millones de dólares y la gente dice que no es que, dice, no es que la gente sea mala, o sea, llegan en carros lujosos, llegan y con los vestidos más guau, pero no es que ellos sean los malos, sino que la iglesia perdió lo radical, o sea, que la iglesia perdió lo radical de la fe y así. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo ahorita. ¿Qué tal si vamos agregando cosas? No sé. Hablen ahora o callen para siempre. Yo creo que dices algo bien importante, Sam, que es la cuestión de la comodidad. Ahorita como iglesia, claro. yo también me llamó la atención eso, que yo creo que estamos buscando maneras en cómo hacer que la gente se sienta cómoda a ir a la iglesia, pero claro. nos enfocamos tanto en eso, en no incomodarla para que no se vaya. Exacto. Incluso también nos ha pegado a nosotros.
Sí. no, es que no hay que hablarle de esa forma porque ya no va a venir. Cuando los misioneros y cuando él estaba antes de llegar a esta iglesia cómoda, lo único que era suficiente para ellos era la palabra de Dios. Claro. No tenían nada, no tenían, muy apenas había una luz, porque pues no podían predicar el evangelio, ¿verdad? Y para ellos era suficiente eso, las personas y la palabra de Dios. Entonces, nosotros acá tenemos que poner 1000 cosas porque la palabra de Dios no es suficiente y es a consecuencia de que hemos estado tan cómodos y hemos perdido eso mismo que es lo radical de seguir a Jesús. Claro. Hemos perdido el Amén. enfoque. ¿Alguien más? Y lo hablamos ahorita. Sí, Como vean. O sea, es interesante esta parte de cómo a veces se cree tanto en las cosas materiales, ¿no? O sea, cómo se hace más énfasis en construir templos bonitos, en conseguir un carro lujoso, lo que sea. Y no nos enfocamos tanto en qué le puedes dar al otro, ¿no? Que es un aspecto muy importante pues hoy en día en cuestión de lo que estamos pasando, Claro. o sea, la solidaridad con las personas, el hecho de que tanto estamos dispuestos a sacrificar por alguien más, que tanto estamos dispuestos a ofrecerle a alguien más a bendecirlos, ¿no? Entonces, pues sí, se ha perdido la esencia, ¿no? De lo que una iglesia debe ser. Claro. Fíjense, a mí, este libro lo empecé la semana pasada y a mí me movió mucho lo que dice. Y no sé a quién, creo que a Abby le decía que me impresionaba mucho el hecho de este libro, cómo habla, y que como yo tenía mi visión en el año súper diferente a lo que verdaderamente debería ser, ¿saben? O sea, nosotros como iglesia, como hermanos, pues sí, nos hemos enfocado en la comodidad de nosotros más que nada, cómo poder tener un culto genial, una célula genial, pero realmente, y lo que les decía ayer, no me acuerdo quién les dije, que la iglesia está fuera de las 4 paredes, ¿saben? Entonces siento que este libro nos va a ayudar mucho para, pasando esto, empezar a tener una vida diferente y una fe radical, ¿saben? O sea, habla aquí acerca de cómo decirle a la gente que siga a Cristo. O sea, Cristo no se medía en lo que decía y era directo y te decía, vas a dejar todo lo que tienes por seguirme. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuidamos ciertas palabras, cuidamos ciertas cosas para que no se ofenda o para que la gente no se vaya, cuando en realidad a Jesús solo le importaba que sus 12 estuvieran con él, ¿saben? Que ellos fueran obedientes y fueran el cambio, porque si ellos eran obedientes iba a haber un cambio total para las demás personas. ¿Y qué pasa hoy en nosotros? Que no tenemos miedo a dejar nuestra comodidad. Tenemos miedo a realmente seguir a Jesús y dejar todo lo que tenemos. A veces decimos, es que ese no es mi ministerio, se puede decir, o ese no es mi visión, o lo que sea, o no sé, el llamado. Pero realmente Jesús no va específicamente a alguien, sino les dice a todos, si quieren seguirme, van a dejar todo lo que tienen. Entonces, a causa de cómo estamos nosotros, también el costo de la falta de discipulado, o sea, de las personas, o sea, es difícil. Si tener un discipulado bueno es difícil, o sea, el costo de la falta de tener un buen discipulado, o sea, está cañón. Porque lo que nos cuesta mucho es abandonar lo que nos liga al mundo, y eso hace que muchas personas, o sea, que no tenemos como ese, ¿cómo se puede decir? Como ese objetivo de lo que debe ser. Y no sé quién me lo dijo, o lo vi, creo que fue con Esaú, no me acuerdo, Mejía, que decía que nuestro llamado, o sea, es ir y predicar el evangelio a todos, ¿saben? Pero a causa de nuestra falta de discipulado, hay miles de personas ahorita viviendo en oscuridad
y porque nosotros estamos viviendo en nuestra comodidad. Por nosotros no salir, por nosotros no hablar, por nosotros no, y no necesariamente como irnos de misiones, sino de aquí, ¿saben? Por miedo, porque yo me incluyo, o sea, por decir en el caso de mi familia, no sé. A mí me da miedo hablarles de Dios. Y digo, ¿pero por qué? O sea, si no me van a hacer como le hacían antes con los discípulos, ¿saben? El miedo, o sea, es mi temor, pero ¿por qué? O sea, porque tenemos ese miedo, y es por la falta de discipulado que hemos tenido. Y no sé, ¿quién quiera decir algo? Mire, yo creo que nosotros no valoramos que, gracias a Dios, aquí en México podemos predicar el evangelio y pues sí nos pueden señalar y decir cosas, pero no como en otros países que está penalizado el hablar del evangelio. En otros países queman las Biblias, hasta matan a las personas que van a predicar la palabra de Jesús. Entonces, creo que nosotros somos muy privilegiados en ese aspecto. Hace algunos días yo estaba comentando a mi mamá que yo tengo mis amigas en la escuela, en la facultad, y ellas no son cristianas. Entonces, una vez me sentí muy mal, porque dije, es que yo no puedo decir que las quiero si no les estoy predicando la palabra de Dios. Porque supongo que yo no les hablé de nada, viene Cristo, se lleva a su iglesia, me voy con él, y a mí me va a llamar la atención, va a decir, y es que tuviste la oportunidad de hablarles a ellas de mí y no lo hiciste. Y por eso sus almas se perdieron. Es una responsabilidad que también estamos cargando nosotros, de a cada uno, nuestra familia que es inconversa, a nuestros amigos de la escuela, nosotros hablarles de la palabra verdadera, hablarles del evangelio, y no es para que conozcan a la doctrina del cristianismo, es para que conozcan la doctrina de Jesús. Claro. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien? Buenas. Buenas. Amigos, amigas, yo quiero compartirles algo. Vale. Miren, a mí me llamó mucho la atención el capítulo principal que yo leí, que fue Hechos 6, donde narra o empieza al final del capítulo, a partir del versículo 13, empieza a narrar la historia, no, un poquito más arriba, la historia de Esteban. Ya sabemos el final de Esteban, pero Esteban tuvo un tiempo muy corto dentro de Hechos, como lo narra, es muy rápido, es muy espontáneo que la presentación que él tiene y la participación que él tiene en este libro, pero las cosas que empiezan a pasar a partir de que lo señalan va en consecuente de lo que nosotros estamos platicando entre nosotros. En general, Hechos, estos 7, 8 versículos que leímos, capítulos, perdón, que leímos del libro de Hechos, nos están enseñando que la iglesia por muchos años generó un molde, generó costumbres eclesiásticas que mantenían en ese entonces la iglesia unida y enseñada, discipulada conforme a esas reglas. Hay una parte muy importante en donde las personas, donde le llamo esto de soliviantar, las personas que estaban acusando a Esteban decían enfrente del concilio que él estaba blasfemando y diciendo, dice, pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. A mí me impactó muchísimo estos dos versículos porque ya sabemos qué hizo Moisés, aparte de liberar al pueblo de Israel de la cautividad, también a partir de él empezaron las leyes, ¿sí? Que en ese entonces Dios le había dado a su pueblo para poderlo seguir. Pero esas leyes, después del Nuevo Testamento, se vuelven un poquito más rigurosas, más cuadradas. Lo que dice esta persona que estaba acusando falsamente a Esteban es completamente cierto. Jesús realmente viene a romper muchos moldes, no todos, porque muchos se tienen que seguir, pero viene a romper muchos moldes eclesiásticos a los cuales estamos acostumbrados para poder alcanzar generaciones nuevas, generaciones que innovan, generaciones que siguen evolucionando con el paso del tiempo. Y a la par de esto, con el libro de Radical, habla como David, o esta persona, vaya, que está pasando por este proceso donde toca el tema de Vianney, que van a un lugar donde no se puede hablar de la Biblia, donde todo el tiempo están con mucho miedo orando porque pueden ser sorprendidos, incluso ir a la cárcel o morir. Toca el tema también de Samantha, el tema de Juan, el tema de Adi, los que platicaron de esto, donde mete el miedo como principal
cosa que no hacemos dentro de la iglesia. Él se da cuenta y dice, es que ¿cómo es posible que yo el Jesús de la Biblia lo vea como de una forma en la que no me la están enseñando? Yo lo estoy conociendo porque he experimentado, porque salí, porque hice, pero dentro de donde estoy, de las costumbres eclesiásticas que tengo, no me están enseñando ese Jesús. Por eso, en tiempos de crisis, por eso en tiempos de angustia, yo no encuentro ese refugio en el Jesús que ellos me están predicando. Lo que a nosotros concierne en esos estudios, y qué bendición, gloria a Dios, es el discipulado que nosotros vamos a empezar a experimentar a raíz de estas historias. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo Esteban, me está diciendo Jesús, me está diciendo el libro de Radical también, que está inspirado definitivamente, que yo debo ser discipulado para poder discipular a las nuevas generaciones, o a mi generación. ¿Qué onda, bro? Buenas. Continúa, bro, continúa. Ya se me olvidó. No. No, esperamos que estén todos, ¿no? O ya son todos. Ya. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. pues para concluir con lo que le estaba diciendo y ya no enrollarnos más. Es bonito saber que vamos a empezar a experimentar, si así lo deseamos, cambios en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de poder actuar. Tal vez durante este proceso que estamos viendo de cuarentena, y muy seguramente lo tenemos que hacer después. Son momentos reflexivos donde, aunque querramos, es un poquito complicado salir y compartirlo, que en su momento tal vez a menor medida lo podemos hacer cuando vamos a la tienda, cuando vamos de repente con el vecino por el agua o lo que sea, pero esto nos podrá dar una enseñanza. Si nosotros vamos y le pedimos más entendimiento a Dios, vamos a poder entender el cómo debemos de llevar este mensaje, este Jesús, a las personas que hoy en día lo necesitan. Y pues nada, amigos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes antes de partir. ¿Qué sigue? ¿Algo más? Avi, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Ya. Pero ya había dicho que era todo lo que tenía que compartir. ¿O no escucharon todo lo que dije? ¿Ya me escucharon? Sí, a Avi no le escuchábamos. Ah, Sí, vale. Abby. Estabas muteada, Abby. Vale, es que no entiendo bien si es Javi o Javi. Que alguien más que haya leído el capítulo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Pues Creo que no, ¿verdad? Para cerrar, ¿no? Pues aprovechemos este tiempo para discipularnos, ¿no? Como dice Sam, el costo de una falta de discipulado es más grande que el esfuerzo por nosotros por discipularnos, ¿no? Entonces, sumando a lo que dice Javi, aprovechemos este tiempo. Ahora sí que es hoy el momento, no esperemos a mañana y nada, echarle ganas, ¿no? Así es. Yo creo que esto siempre va a depender de uno mismo, porque pues si no, el cambio solo está en uno mismo, no en nadie más. Y yo creo que va a ser una experiencia muy padre que nos arriesguemos a experimentar esto. Pagar el precio del discipulado. Así es. Me gusta. ¿Qué les iba a decir, chavos? Antes de irnos, no se olviden de depositar los 50 pesos, por favor. Porque hay que ayudar a los misioneros.